Hola, ¿qué tal? Soy un alumno del grupo 2M2 del Instituto Politécnico Nacional del campus en Zacatecas, y en esta ocasión yo les voy a hablar de lo que es la ley de inducción de Faraday. En este caso hablaremos un poquito sobre este personaje, el cual se llamaba Michael Faraday. Este fue un brillante físico y también un químico en el Reino Unido. Uno de sus principales aportes a la ciencia fue la inducción electromagnética, que es el caso que vamos a ver ahorita. Entonces, a continuación vamos a explicar un poco de la ley de inducción electromagnética que Faraday propuso. Bueno, entonces ahora pasaremos a la parte en la que este personaje hizo un experimento en el cual descubrió el fenómeno de lo que es la inducción. Este experimento constaba en el que Faraday tenía una espira, que en este caso está aquí, y esta espira la conectaba a un amperímetro, que es este aparatito de aquí. Entonces, lo que él hacía era que él acercaba un imán hacia la espira. Entonces, lo que pasó, que cuando hizo esto, vio que el amperímetro detectó una corriente. Pero a la vez que hacía esto, al momento de que lo acercó, llegó un punto en el que lo dejó estático en algún punto, por ejemplo aquí. Que lo dejó de manera estática, sin moverlo. Se dio cuenta de que la corriente que se había detectado al momento de acercarlo, el imán, hacia la espira, había desaparecido. Entonces, la ley de Faraday, en pocas palabras, nos explica que la corriente aparece o se es detectada por el amperímetro solo si hay un movimiento relativo entre la espira y el imán. Es decir, si el imán se va acercando o bien se va alejando de la espira, pero esta debe de tener un movimiento, puesto que si se queda estática, como ya lo mencionamos, la corriente desaparece. La segunda característica es que entre mayor es la velocidad del movimiento del imán o bien de la espira, cualquiera de los dos se puede estar moviendo, mayor será la corriente detectada o producida entre estos objetos. Asimismo, dependiendo también del sentido del movimiento, es el sentido de la corriente. Es decir, que nuestro amperaje, al ir hacia una dirección, por ejemplo de izquierda a derecha, va a tener un sentido. Y si va de derecha a izquierda, va a tener otro sentido diferente. Una va a ser positiva y la otra va a ser negativa. Para explicar de una manera más gráfica lo que mi compañero explicó y para que entendamos cómo realmente funciona el experimento de Faraday, tenemos este simulador en el que tenemos el amperímetro, un foco que en este caso se va a iluminar cada que pase corriente y dos bobinas, una con dos espiras y una con cuatro espiras. Como ya sabemos, al acercar el imán va a detectar una corriente, cuando está estático no detecta nada y cuando lo movemos al lado contrario te detecta una corriente con otro signo. Para explicar esto voy a poner las líneas del campo. Como ya sabemos, la dirección del campo magnético siempre va de norte a sur y en este caso es de izquierda a derecha. El movimiento que utilizamos al acercar el imán es de derecha a izquierda, por lo tanto la corriente eléctrica que detecta es negativa, porque es contraria a la dirección del campo magnético. Y cuando cuando lo alejamos, lo movemos de izquierda a derecha, o sea, al mismo sentido que la dirección del campo magnético. Por lo tanto, la corriente que detecta es positiva. Cuando lo acercamos lento, detecta una corriente negativa leve. Y cuando lo alejamos rápido, detecta una corriente mucho mayor. Y cuando son más espiras, podemos ver que también detecta una corriente mayor a que cuando son solo dos espiras. Y como ya sabemos, al dejarlo estático, no detecta corriente. Y esto se debe al principio fundamental de que para que haya corriente debe existir una variación de campos magnéticos, es decir, el imán entra en la bobina con una carga magnética distinta a la que la bobina tiene. Por lo tanto, el movimiento de los átomos genera la intensidad que podemos medir con el amperímetro. Sabiendo todo esto, podemos llegar a la conclusión de que la intensidad de la corriente eléctrica que se induce en una bobina es directamente proporcional al número de espiras y a la intensidad del campo magnético que interacciona con estas espiras.
Cuando dejamos el imán estático dentro de la bobina, sabemos que no hay corriente, pero si cambiamos los polos del imán, vemos que detecta una corriente mucho mayor que si estuviéramos moviendo el imán dentro de la bobina. Esto se debe a que cuando el campo magnético cambia de dirección es mucho más instantáneo y más rápido que si solamente estuviéramos acercando el imán a la bobina. Esto se puede lograr con un electroimán y es el principio básico que utilizan los motores eléctricos en la actualidad, que transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Entonces, a partir de las observaciones que hizo Faraday de sus dos experimentos, dedujo que la corriente inducida, que proviene de una FEM, proviene a su vez de un cambio en el campo magnético, es decir, una variación. Entonces esta ley se simplifica como que la corriente inducida va a ser la diferencia del campo magnético o la variación dividida entre la diferencia del tiempo, es decir, el tiempo en el que transcurre dicho cambio en el campo magnético, es decir, que si pasa desde una magnitud a otra en cierto tiempo. ¿Sí? Entonces ahora pasaremos a ver un ejemplo para que nos quede más clara esta fórmula que proviene de la ley de Faraday. Ahora veremos un ejemplo sobre la ley de Faraday. Entonces, tendremos una espira. Esta espira nos indica que tiene un radio de 10 centímetros. Entonces, después nos comenta de que esta espira tiene un campo que cambia de forma lineal. Entonces nos dice que sufre un cambio que va desde 0 hasta 0.22 teslas. Esto en un tiempo de 1.32 segundos. Entonces nos pide que calculemos la magnitud de la FEM inducida mientras el campo cambia. Entonces, vamos a empezar. Tendremos en nuestra fórmula, nos dice que son las diferencias de los campos en un tiempo transcurrido. Pero antes necesitamos transformar esta. Entonces, tendremos esta pequeña formulita, que es esencialmente la misma que la anterior, pero en otros términos diferentes. Campo multiplicado por el área entre la diferencia del tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí lo que nos falta obtener es el área de la que estamos hablando de nuestra espira. Entonces tendremos que el área de nuestra espira va a ser igual a pi por el radio, pero el radio lo debemos de dejar en metros. Entonces al hacer una conversión tenemos 0.1 metros y este va a ser al cuadrado. Entonces tendremos a 0.031 metros cuadrados. ¿Sí? Bien, entonces después de hacer las operaciones tenemos que el resultado 23 por 10 a la menos 3, Tesla metro cuadrado sobre segundo. Todo esto se puede simplificar como el término llamado voltios. Y este sería nuestro ejemplo. Y eso sería todo por mi parte. Espero les haya quedado claro. Y muchísimas gracias por su atención.